Bárbaro, buenas tardes. Bueno, como les había dicho hace un momento, continuamos con la clase de urgencias y emergencias en pediatría. Eh, Hoy ya habíamos visto la clase de asma bronquial y bueno, y algunas afecciones respiratorias, que es lo que vamos a tratar de ir viendo en lo sucesivo. En las próximas clases voy a ir dando todo lo que es vías respiratorias. Hoy nos toca ver bronquiolitis aguda. Es un cuadro clínico, específicamente respiratorio, que suele aparecer de manera bastante frecuente en las guardias de pediatría. Bien, acá tenemos una definición. Es una enfermedad de carácter viral. Tiene como características principales son la obstrucción de los bronquios con la consiguiente dificultad respiratoria, disnea, ¿sí? Es frecuente en niños mayores de 2 años, pico máximo de incidencia los 6 meses. O sea, en los 6 meses es el pico máximo donde puede aparecer esta patología. Es infrecuente en los niños mayores de 2 años. Es decir, que si tendríamos que establecer una, un tiempo de ocurrencia máxima en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, estaríamos hablando entre los 6 meses y máximo 2 años. Entre 6 meses y 2 años estaríamos hablando de una epidemiología máxima, aparición de esta enfermedad, ¿sí? Entonces va entre niños, recordemos, de 6 meses a 2 años. ¿Cómo se contagia? Básicamente por vía respiratoria. La bacteria se propaga a través de los fluidos buconasales de una persona infectada. Eh, Muchas veces los adultos somos portadores, pero asintomáticos, ¿sí? No tenemos ninguna sintomatología, pero lo vamos transmitiendo. Por eso, o a veces sí, a veces tenemos un resfrío, alguna tosecita, algún malestar que no nos damos cuenta, y por eso parte de los cuidados, como siempre yo bien digo, es la prevención, tratar de prevenir esta situación de contagio en los niños menores. Por eso, cuando tenemos niños, y esto se lo facilitamos, este conocimiento se lo damos al papá, a la mamá, a los padres, ¿sí? A los cuidadores en general. Si tienen niños pequeños, vamos a decir entre 6 meses y 2 años, cuando viene un familiar que está resfriado o tiene algún problema respiratorio, tenemos que tratar de que no esté en contacto directo con el niño. De esa forma estaríamos previniendo la posibilidad de la aparición de esta patología, de una bronquiolitis, ¿sí? Eh, es ahí que los adultos son portadores sanos. Por eso mismo también los niños a partir de los 2 años podrían ser también portadores sanos. No aparecerían los síntomas graves se darían en la edad comprendida entre los 6 meses y los 2 años. Bien, periodo de contagio es de 6 a 7 días por contacto a través de las manos o por las secreciones si existe contacto estrecho de menos de 2 metros. Es básicamente con gran parte de las patologías respiratorias. Siempre tenemos que tener ese distanciamiento que podría partir a partir podríamos decir a partir del 1,5 metros, 2 metros de distancia, ¿sí? Entonces habría que tratar de evitar ese contacto tan cercano, sobre todo con el niño, con otras personas, ¿sí? Eh, Otras personas que quizás ya están resfriadas, que están con una especie de gripe, bueno, tenemos que mantener ese tipo de distancia. Ahora con el tema del coronavirus es todo un poco, por ese lado es un poco más fácil, porque ya de por sí estamos alejados, estamos distanciados y estamos un poco más protegidos que en otros tiempos, ¿sí?
Y bueno, a tener en cuenta esto también, que es el periodo de contagio que varía de 6 a 7 días. Entre 6 y 7 días es el periodo de contagio. El niño puede entrar en contacto con la persona y hasta los 7 días puede no desarrollar la enfermedad, aunque ya esté con la enfermedad, no desarrolla el estado clínico de la enfermedad. Estaría en un periodo, en este periodo de 6 a 7 días, podría llegar a llamarse lo que es el periodo preclínico, preclínico antes de la aparición de la sintomatología de la enfermedad. Bien, periodo de incubación de 3 a 5 días. ¿Cuándo son las estaciones críticas? En estas épocas del año es cuando recibimos los pacientes en las guardias de pediatría, que mayormente tienen este cuadro de bronquiolitis. Una es en invierno, que ya estaríamos en invierno, o sea, en este momento estaríamos recibiendo en las guardias este tipo de pacientes, y la otra época del año donde se produce esta situación es la primavera, muchas veces favoreciendo situaciones de alergia. Esta alergia trae tos, trae estornudos, muchas veces genera alguna susceptibilidad del huésped, por lo tanto nos empezamos a enfermar un poco nosotros, los adultos también nos empezamos a enfermar, empezamos a estar cerca de los niños, transmitirles sin querer esta enfermedad, y bueno, después se va transmitiendo de niño en niño a través de, bueno, del contacto estrecho, como habíamos dicho en un momento, de del contacto también con secreciones, sin querer, pero estando cerca del niño. Ahora un poco con, bueno, con el tema del barbijo, es como que estamos un poco más distanciados, un poco más protegidos, eh, tenemos menos posibilidades de que los niños se contagien también. Aunque bueno, muchas veces hay niños de determinada edad que no estarían usando barbijo, entonces ahí sí quizás tengan un poco más de riesgo, pero como sin embargo estamos alejados en alguna situación, eh, se disminuirían los riesgos. Tenemos que seguir hablando siempre de estos cuidados, de este distanciamiento de más de 2 metros, ¿sí? El lavado de manos constantes. Podemos, ¿Cómo se puede contagiar? Esto es muy fácil, ¿no? El niño toca una superficie contaminada, luego se lleva la mano a la boca, y ahí empieza todo el periodo de contagio, ¿sí? De contagio, de transmisión, y pasa de una etapa subclínica a una etapa clínica, donde la enfermedad es evidente. Dentro de las características que puede presentar el niño, no quizás algunas sí, u otras, puede presentar todas o puede presentar algunas, ¿sí? Broncoespasmo, que el broncoespasmo se produce a razón directa de los virus en la mucosa, secundario, ¿no? Una acción secundaria de los virus en la mucosa. Edema de la pared bronquial. Este edema de la pared bronquial también evita que pueda ingresar el aire adecuadamente a las vías respiratorias, sobre todo las vías respiratorias bajas. Aumento de la densidad de las secreciones, ¿sí? Estas secreciones que se van juntando en el árbol bronquial, se van acumulando, son difíciles de expectorar, van generando dificultad respiratoria, disnea, estrechamiento de la pared bronquial, de la luz bronquial también. Todo eso se va juntando y va generando un cuadro generalizado, ¿sí? Que va comprometiendo el estado del niño, ¿sí? El estado de salud del niño. Bueno, habíamos dicho el aumento de la densidad de las secreciones, lesión anatómica y funcional de los cilios, con riesgo de infección sobreañadida. Los cilios se encargarían
cilios se encargarían, son esos pelitos que se encuentran en las vías respiratorias y se encargarían de eliminar microbacterias, microorganismos, elementos extraños que quieran llegar a entrar a las vías respiratorias. Y bueno, al estar estas partes, estos pequeños pelitos, que son los cilios, al estar lesionados, eh, al tener una carencia funcional, se produce mayor riesgo de infecciones sobreañadidas. Sobre que el paciente ya está con una enfermedad que es la bronquiolitis, si le agregamos algún tipo de infección sobreañadida, lo complicamos un poco más, dificultamos más, se produce mayor dificultad respiratoria, mayor broncoespasmo, mayor cantidad de secreciones, ¿sí? Mayor disminución de la densidad, perdón, de la luz bronquial. Entonces, es más complicación que puede llegar a presentar este paciente. Ahí ya nos complicamos tanto que ya empezaría el niño a desaturar, ¿sí? Bueno, todo lo que venimos hablando va a producir disminución del diámetro de los bronquiolos, que es la disminución de la luz del bronquio principal en primera instancia, y un poco más abajo de los bronquiolos, si vamos descendiendo a través del árbol bronquial. Bien, aumento de la resistencia al paso del aire. Esto es lo que va a dar la dificultad de que el aire va a costar, que el aire pase a los pulmones, que el aire ingrese. Por lo tanto, el niño se va a ahogar más, va a presentar mayor dificultad respiratoria, puede llegar a presentar desaturación, ¿sí? Esto también, esta falta de aire, va a generar en el niño alteración del estado neurológico, alguna especie de excitación, se va a mover más, se va a tratar de sacar la oxigenoterapia si es que la requiere. Los padres también les va a costar un poco más contenerlo, tener al niño tranquilo. Y muchas veces, bueno, ahí, como siempre decimos, trabajamos no solo con el niño desde la parte, desde trabajar con el niño solo, trabajamos con el grupo familiar, con el binomio madre-hijo, padre-hijo también. Y bueno, es como que tenemos que transmitirle tranquilidad a ambos, tanto a padres como al niño, a los padres o al cuidador que esté ahí. Si los padres están nerviosos, más nervioso se va a poner el niño y viceversa. Si el niño está nervioso, hay que tratar obviamente de tranquilizar a los padres para que no se vaya complicando el cuadro. Sobre que está ya con una dificultad respiratoria, le agregamos el estrés de la situación, bueno, es cuando más se va a ir agravando el cuadro. Bien, catarro en las vías respiratorias altas. Dentro de lo que es la valoración, lo que vamos a ir detectando. Va a haber catarro en las vías respiratorias altas, rinitis, estornudos, tos seca, esa tos seca que raspa ahí en la garganta, que duele, que va produciendo más lesiones incluso, y bueno, y por lo tanto más dificultad respiratoria. Entre 3 y 5 días después de ese catarro, de esa rinitis, del estornudo, de la tos seca, que es una primera etapa dentro de la bronquiolitis, va a aparecer irritabilidad, rechazo a los alimentos, ya no va a querer tomar o el pecho, no va a querer tomar la mamadera o algún tipo de alimentos. Puede llegar a presentar vómitos, febrícula, tos. Continuaríamos con la tos, pero ya un poco más agravada. Signos de dificultad respiratoria, ya se va complicando el cuadro respiratorio. Cianosis y aleteo nasal. Ya la cianosis ya sería como una etapa mucho más avanzada, ¿sí? Todo esto es la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Ya volvemos a recordar la primera parte, rinitis, estornudo, tos seca, y después, bueno, se va complicando cada vez más la dificultad respiratoria, ¿sí? Llegando al punto, aleteo nasal, cianosis y utilización de músculos accesorios, ¿sí? Hay una retracción
intercostal. Si le vemos el tórax, le levantamos la remerita o el buzo al niño, vamos a encontrar retracción intercostal, ¿sí? Esto es signo de utilización de músculos accesorios. Bien, valorar la gravedad. La enfermedad es autolimitada y de buen pronóstico. Es decir, que el niño sale adelante con esta situación. Es muy difícil que se complique y muy difícil que tenga un mal pronóstico. Generalmente es de buen pronóstico. La parte más complicada de la situación donde puede llegar a complicarse la situación del paciente estaría comprendida entre las 48 y 72 horas. Después de eso, que sería la etapa aguda de la enfermedad, la etapa crítica, irían pasando los días hasta que, bueno, entre el cuarto y el quinto día empezaría a mejorar, empezaría una mejoría leve, ya pasaremos de la etapa aguda de 48 a 72 horas a los 4 o 5 días una mejoría leve, y continuaría esta mejoría con el paso de los días, continuaría mejorando hasta llegar a las 2 semanas. Las 2 semanas ya estaríamos prácticamente el cuadro resuelto, ¿sí? Quizás con alguna dificultad extra, algunos niños, como no son todos los niños iguales, algunos tienen un tiempo determinado para la mejoría que puede variar entre 2 y 4 semanas aproximadamente. Ya en los cuadros más leves, ya en las 4 semanas, quizás en las 2, ya estaría prácticamente resuelto, pero como mucho podríamos hablar de 4 semanas. Ya no estaríamos hablando tampoco de una situación de internación, ¿no? Ya estaríamos hablando de algo que muchas veces se puede resolver en el mismo domicilio, del paciente. Lo que nosotros trataríamos principalmente en la guardia sería esta etapa, que es la fase crítica, o la fase aguda, que se encontraría comprendida entre 48 y 72 horas. Ahora lo que nos importa a nosotros, realmente, ¿no? Que es las indicaciones de hospitalización. Nos cae este niño, nos cae a la guardia donde nosotros estamos trabajando, una guardia pediátrica. Debemos tener estos puntos que ahora vamos a hablar, que ahora vamos a tocar de a poco. Tenemos que tenerlos en cuenta para determinar si el paciente va a ser internado, va a ser hospitalizado o no. De todos modos, no lo hacemos solos, sí lo valoramos, sí tenemos en cuenta un montón de cuestiones, pero lo hacemos con el equipo multidisciplinario, ¿sí? Lo vemos nosotros en primera instancia, lo recibimos, valoramos, le pasamos los datos al médico, el médico lo reevalúa también, y bueno, ahí es donde se decidiría si hay criterio de internación o no. Bueno, indicaciones de hospitalización, ya cuando la edad es inferior a 6 meses, es un criterio de internación porque el estado se puede complicar, se puede producir una situación de gravedad extrema con riesgo de vida. Por eso, si es menos de 6 meses, es criterio de hospitalización. La frecuencia respiratoria superior a 70 por minuto, ya estaría taquipneico el niño. Cuando hay hipoxemia, la presión parcial de oxígeno, presión arterial de oxígeno, menos de 60 milímetros de mercurio, cuando lo normal es entre 80 y 100. Saturación de oxígeno, menos del 92%, ya menos del 94%, entre 94 y 100%, el niño podría ser dado de alta, podría tener un seguimiento desde su domicilio, pero después de que hemos hecho todos los procedimientos necesarios, cuidados básicos de enfermería, eh, y no ha mejorado la saturación, se mantiene, digamos, más que 93, sí, entre 92, 93% como mucho,
ya sería criterio de internación, ¿sí? De 94 para arriba, no, de 93 para abajo, sí, ya estaríamos hablando de criterio de internación. Niños prematuros, eh, pausas de apnea, si sobre que tiene si está con esta situación de bronquiolitis, presenta pausas, o sea, apneas, ahí es otro criterio de internación. Imposibilidad de alimentación oral, imaginemos el niño, la mamá le da la mamadera o el pecho, bueno, lo trata de alimentar, y el niño vomita, 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 sumado a que es menor de 6 meses, no puede retener los alimentos, eh, bueno, otro criterio de internación, ¿no? Falta de cuidados apropiados en el hogar. Pasa muchas veces que también tenemos que valorar esta situación psicosocial, ¿sí? No es todo, bueno, ya está, le dimos la medicación, le hicimos el tratamiento, tiene una buena saturación, tiene una edad acorde, ya y lo mandamos a la casa. No, ahí es donde hay que valorar y evaluar qué habilidad tienen los padres o los cuidadores para poder llevarlo a su domicilio y cuidarlo adecuadamente, ¿sí? Es, es algo que nosotros mismos tenemos que ir evaluando. Si se considera que no hay una buena contención familiar, unos cuidados adecuados, un entendimiento acorde respecto del tratamiento, ¿sí? Muchas veces pasa que, bueno, el médico lo ve en una segunda etapa, primero lo vemos nosotros, lo derivamos al médico, el médico lo valora, le explica todo y dice, bueno, ya está, y lo mandan a la casa. Ahí es, ya esto siempre igual yo ya lo vengo diciendo hace rato, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, donde tenemos que decir, bueno, una vez ya se está por ir, por así decir, el paciente, hablamos con los padres y le preguntamos, a ver, ¿qué le dijo el médico? Esto, bueno, ¿qué entendieron ellos? Comparamos lo que entendió con lo que le dijo el médico, si el tratamiento que tienen que hacer lo entendieron también, cómo se hace, cómo se debe hacer. Si no lo entendieron, ahí es donde nosotros como educadores, parte de nuestra función de enfermería es educar a los familiares, ¿sí? A los familiares o bueno, al paciente, en este caso principalmente al paciente. Si son niños más grandes, porque acá estábamos hablando de un niño menor de 6 meses, fuera de toda esta cuestión, quizás un niño más grande también, se le puede llegar a explicar, pensemos que a bronquiolitis estaríamos hablando hasta los 2 años. Entonces, se le podría llegar a explicar con las palabras simples para que pueda llegar a entender algunas cosas el niño. Es un niño de 2 años, quizás no entiende todo, pero puede llegar a entender algo, y si lo hacemos partícipe de su tratamiento, vamos a lograr que colabore. Y eso es lo que se necesita en pediatría. En pediatría se necesita eso, que los niños colaboren, se hagan partícipes de su tratamiento. En pediatría y en todo tipo de pacientes, ¿sí? Bien, yo hablo, ustedes si tienen ganas pueden aportar también, no hay problema, ¿sí? Quieren decir algo desde su experiencia, desde su conocimiento, me paran y me dicen, por favor, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Prematuridad, bueno, pausas de apnea ya habíamos dicho, imposibilidad de alimentación oral, esto que yo decía no podía tomar el líquido, la leche o nada, y lo vomitaba todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Em, está bien, bárbaro. Prematuridad, bueno, falta de cuidados apropiados en el hogar, que es lo último que habíamos dicho, por esta cuestión de una valoración psicosocial que tendríamos que hacer nosotros, ¿sí? Niños con enfermedades crónicas, displasia broncopulmonar, cardiopatía congénita, enfermedad neurológica e inmunosupresión, ¿sí? Todos, todos estos tipos de patología se deben valorar, se deben tener en cuenta al momento de la decisión de si el niño puede llegar a irse de alta con los cuidados debidamente indicados, ¿sí? Tenemos que valorar si tiene alguna de estas patologías
podríamos decir que es criterio de hospitalización, criterio de internación. De todos modos, esta situación siempre va a quedar a criterio del médico tratante. Y bueno, un poco consensuado, lo iremos hablando. Puede pasar que, depende de la gravedad, a pesar de que tenga estas patologías, puede llegar a darse de alta el niño, y con un seguimiento adecuado por parte de los padres, y, y un seguimiento adecuado por parte nuestra también, ellos acudiendo a los controles como corresponde, ¿sí? Bien, ahora vamos a la parte de las intervenciones de enfermería. Bien, asegurar el aporte de oxígeno. Para eso vamos a primero monitorizar la saturación de oxígeno. Es, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Debajo de 93%, 92%, es criterio de internación. Por lo tanto, una vez está internado, a pesar de que tenga oxigenoterapia, debe estar monitorizado el paciente todo el tiempo, tenemos que estar monitorizándolo, o por lo menos cada vez que le vamos a hacer los controles, ¿sí? Pero bueno, como sabemos que es un niño con problemas respiratorios, si ya viene desaturando, la saturación hay que hacerla de manera frecuente. Corregir la hipoxemia, si requiere, mediante oxigenoterapia. Lógicamente, si este niño quedó internado, es un niño que va a requerir oxigenoterapia, ¿sí? Entonces sí, se va a tener que corregir la hipoxemia mediante la oxigenoterapia. El oxígeno tiene que ser humidificado, y bueno, la saturación tendría que estar llegando a 94% mínimamente, ¿sí? Mínimamente, porque tengamos en cuenta que este niño que internamos tenía una saturación del 93%, ¿sí? Por eso fue criterio de internación. Bien, en casos severos, monitorizar gases arteriales y graduar la fracción, la FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Mantener al niño en posición semi-Fowler también. Parte de los cuidados de enfermería respecto de asegurar el aporte de oxígeno. Bien, mantener la permeabilidad de las vías respiratorias, mantener las fosas nasales despejadas, fisioterapia respiratoria, una vez pase la fase aguda. En la fase aguda no se hace la fisioterapia respiratoria, eh, porque puede complicar al niño, porque es como que uno lo está invadiendo un poco más, y eso le genera un malestar, un estrés sobreagregado, que puede producir algunas alteraciones en detrimento de su patología. O sea, si ya está con una enfermedad, nosotros le hacemos algunos procedimientos un tanto invasivos, le vamos a producir estrés, y ese estrés le va a generar algunas dificultades más, algunas complicaciones. Por eso la fisioterapia hay que esperar un rato hasta que quede más estable el niño, ¿sí? Bueno, mantener las fosas nasales despejadas también. Asegurar el mantenimiento de la hidratación, esto es importante. Al tener una hidratación adecuada, vamos a poder tener las secreciones fluidas, ¿sí? Al tener secreciones fluidas va a poder expectorar más, no se le va a juntar la mucosidad, no se le van a juntar estas secreciones que agravan el cuadro, y entonces va a favorecer la posterior recuperación dentro de lo que es su evolución. La evolución posterior se va recuperando gracias al poder expectorar, al poder sacar las secreciones, ¿sí? El líquido no lo puede tomar a grandes sorbos ni vasos enteros. Se recomendaría que tome pequeñas cantidades, ¿sí? Administrar líquidos intravenosos. eh, Sobre todo tengamos en cuenta que es un niño que se ha internado, si bien puede llegar a tener una vía periférica intermitente, que se podría llegar a revertir después con líquido vía oral, con líquidos de forma vía oral. Pero bueno, en el caso de que no esté tolerando los líquidos vía oral, ya ahí se le tendría que colocar una vía, y tendríamos que estar colocando los líquidos de forma intravenosa.
Bien, control de la temperatura, control de la fiebre. En el caso de que el paciente tenga fiebre, le colocaríamos por un lado medios físicos y por el otro lado los antitérmicos según indicación médica. Tenemos que identificar las complicaciones. Para ello vamos a monitorizar la presencia de apneas. ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos hablado de las apneas como parte de los criterios de hospitalización? Y si tiene esfuerzos respiratorios, a través ahí le levantaríamos la remerita, el buzo, y bueno, y detectaríamos si está utilizando los músculos accesorios, si hay tiraje costal, si hay deleteo nasal, todas estas cuestiones que acabo de nombrar son indicativos de que hay un esfuerzo sobreagregado, un esfuerzo respiratorio sobreagregado. Bien, medidas de aislamiento. La forma de contagio es a través de las partículas respiratorias depositadas en la piel o en otras superficies. Esto lo habíamos nombrado, ¿no? Habíamos dicho que muchas veces hay elementos contaminados, espacios de juego común o de alta circulación, donde el niño sin querer toca una baranda, toca algo, eso se lo lleva a la boca y bueno, ahí se estaría contagiando, ¿sí? Por eso dentro de las medidas de aislamiento hay que evitar que se toquen esas superficies de alta circulación y sobre todo después de eso que se lleve la mano a la boca, ¿sí? O a la nariz, las vías respiratorias en general. Y cumplimiento estricto del lavado de manos, es importante. Bien, disminuir la ansiedad del niño y de los padres. Esto era lo que ya veníamos hablando desde un principio. Si el niño se pone, perdón, si los padres se ponen nerviosos, el niño se pone más nervioso. Por eso hay que tratar de hablarle a los padres, explicarles de qué se trata la enfermedad, cuáles son los procedimientos que vamos a realizar, siempre con calma, siempre con tranquilidad. Si nosotros le transmitimos tranquilidad a los padres, ellos van a estar tranquilos y a la vez va a estar tranquilo el niño, ¿sí? Tratamos en la medida de lo posible, siempre que no dificulte los procedimientos, que esté uno de los progenitores, no los dos, sí uno de los padres. Papá o mamá pueden estar. Tratamos siempre de que sea un poco, como quien dice, eso lo evaluamos en el momento, el más tranquilo, sí, la persona más tranquila, más centrada, como para que nos ayude, ya sea para la contención del niño, o por lo menos para evitar que el niño se ponga más nervioso de lo que ya está, ¿sí? Tenemos que informarle a los padres de forma clara lo que se va a realizar. Todos los procedimientos que vamos a realizar se les explican para que ellos estén tranquilos y sepan que lo que hacemos, lo hacemos por el bien de ellos, ¿sí? A veces, bueno, hay situaciones donde ellos dicen, uy, lo pincharon 2 veces y no pudieron colocarle la vía, ¿qué pasa? ¿Qué? No saben, un poco nos agreden, pasan, entonces, bueno, hay que tratar siempre de dar tranquilidad lo más que podamos y guardar nosotros también nuestro propio centro, ¿sí? No nos podemos prender en ese juego de la discusión, de la lucha, porque no nos lleva a ningún lado. Hay que tratar de estar tranquilos. Gente, nos queda menos de un minuto, ya se va a cortar, este tema terminó. Cuando entramos con otro tema más, así que ni bien se corta, volvemos a entrar, ¿sí? ¿Algo que me quieran decir en lo que queda? Profe, una consulta. Entonces, secreciones sería rara vez. ¿Cómo es el tema de la enfermedad Secreciones con la aparecen, pero en secreción? una segunda etapa.